para que yo esté atento a lo que tú tienes para decirme. Vemos la mujer y adoraba a Dios. No era una mujer que no quería saber nada de Dios, era una mujer que adoraba a Dios. Pero dice que estaba oyendo, pero Dios le abrió el entendimiento. Y eso es lo que le vamos a pedir ahora al Señor, que abra nuestro entendimiento. Si Dios no abre nuestro entendimiento, ¿sabe lo que será? Una palabra aburrida, una palabra cansona. Estoy esperando ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no está capturando la palabra, la estoy escuchando desde otra esfera, desde mi humanidad, cansado, 12 horas de trabajo, con 50,000 cosas en la cabeza. Entonces mi espíritu no está absorbiendo la palabra. ¿Cómo se absorbe? Vamos a pedirle a Dios que abra el entendimiento espiritual y que la palabra llegue a nuestro espíritu. Amén. Ponga la mano en su corazón. Ponga la mano en su corazón. Cierre los ojos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender lo que tienes para decirnos. Señor, tú sabes las batallas, las luchas, las adversidades que estamos enfrentando y solamente con tu palabra podremos salir victoriosos, mi Señor. Señor, no queremos que sea tiempo perdido, sino tiempo invertido en el reino de Dios, donde tú nos abres el entendimiento espiritual y entender los códigos y principios del reino de Dios para tener esa vida abundante y bendecida que tú has establecido para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento espiritual, mi Señor, para poder comprender tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dios es bueno, Señor. ¿Estamos preparados? Comienza la grabación. Le damos ¿sí? Ya, le damos un fuerte aplauso a toda la gente que se congrega a través de las redes sociales. Como siempre decimos, nos escuchan de Alemania, de Ecuador, de Argentina, de Colombia, de Honduras, de distintos estados de la Unión Americana. Que la palabra sea para ellos una bendición y para los que la vean en un futuro también será una palabra de bendición. Fuerte el aplauso en el mundo. Creo que uno de los errores que podemos cometer cuando venimos a los pies del Señor, cuando nos convertimos al Evangelio, cuando nuestro Señor pasa a ser el que nos guía, es creer que todo va a ser color de rosa. Aceptar a Jesús y creer que todo va a ser color de rosa. Y le tengo una noticia. Va a haber batallas, va a haber adversidades. ¿Sabes por qué? Porque si tengo el concepto de que todo va a ser color de rosa, me desilusiono. Entonces cuando enfrento una batalla, al final, la gente dice así, al final no conocía a Dios y estaba pasando una batalla terrible, y ahora que conozco a Dios también paso batalla. Y la persona se desilusiona de la fe, se desilusiona de Dios mal, un concepto incorrecto. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús, Dios nos rescata, bendito Dios por eso, pero no quiere decir que no vamos a pasar batalla. Creyentes y no creyentes pasarán batallas, se pasará por adversidades. Y si bien el Evangelio es agente de cambio, escucha lo que te estoy diciendo, esto, si tú lo sigues, tu vida va a cambiar, ponle el cuño, 100%. Si tú te guías por esto, por la palabra de Dios, tu vida va a cambiar sí o sí. Y va a cambiar para bien. Pero no quiere decir que todo va a ser color de rosa o que todo va a ser mágico. Si vemos la Biblia, los héroes de la fe, gente que le creyó a Dios, pero pasó por adversidades, pasó por situaciones difíciles, pasó por batallas. Entonces tuvo que enfrentar creyéndole a Dios, estando firme en la fe y confiando en Dios. Se tuvieron que parar firme y nosotros no somos la excepción. Venir a Cristo, Dios tiene una vida maravillosa, Dios va a ir transformando, pero vamos a enfrentar batalla. No somos la excepción. Grandes héroes de la fe, cuando veo a Moisés, cuando veo a David, cuando veo a Josué, personas, grandes héroes de la fe, tuvieron que enfrentar batallas. No les fue fácil. Por eso esta prédica la titulé, como mandé en mensaje. Si me puedes ayudar, Patricia, batallas de la fe. Para que estemos bien firmes.
¿Tenemos fe? Sí, amén. Pero la fe no es todo color de rosa. No es todo con una varita mágica, ¿eh? Vamos a pasar batallas. El problema está cuando no sé cómo enfrentar las batallas. Batallas en la familia, batallas en el matrimonio, batalla en la economía, batalla en el mundo, quizás batalla con los hijos, batalla en la salud. Teníamos todo bien, estábamos todos bien y de repente nos encontramos con una pandemia y un confinamiento mundial y una crisis económica mundial donde escapa nuestro control. Batallas de nuestra fe. Entonces aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Cada vez que venimos al Señor, si has venido aquí a la presencia de Dios, como dije la otra vez, pastor, mi vida está destruida, tranquila, tranquila, así llegamos todos. Así llegamos todos. Yo llegué a punto del suicidio. Me hablaron de un Dios que me podía restaurar y así fue. Me hablaron de un Dios que podía cambiar mi vida. Me hablaron de un Dios que me podía sanar. Me hablaron de un Dios que tenía una vida bendecida para mí. Entonces, si has llegado así a la presencia de Dios, tranquilo. Así hemos llegado todos. No, pastor, yo llegué con la cuenta bancaria llena, con los hijos bendecidos, con el matrimonio bendecido. Llegué con una vida, bendito Dios, eres un bendito. Eres un bendito de Dios. Pero en el 99.9% de los casos no llegamos así, ¿eh? Llegamos con una vida destruida. ¿Por qué? Porque mientras lo podíamos solucionar nosotros, no buscábamos a Dios, ¿eh? Mientras yo podía solucionar con mi capacidad, con mi intelecto, con mi fuerza, con mi sabiduría, no iba a buscar a Dios. Bendita crisis que nos hizo mirar al cielo y decir, Señor, te necesito. Muchas veces esas crisis Dios las tiene que provocar, porque si no las provoca, nunca vamos a mirar al cielo. Mientras nosotros lo podamos resolver, entonces si has llegado así, tranquilo, vas por buen camino. Vas por buen camino, porque has buscado la fuente correcta, el Señor. Segundo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, no es que aceptamos una nueva religión. Era de esta religión y ahora soy de esta. Era de esta religión y ahora profeso esta. No. Cuando aceptamos a Jesús pasamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿No somos hijos de Dios? No. Lo que hay en el mundo es creación de Dios. Todos somos creación de Dios. ¿Cómo paso a ser hijo de Dios? Cuando yo le digo, Señor, te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador. A partir de ahora, tú diriges mi vida. Cuando yo hago una oración así, es mucho más que una oración religiosa. Dice la Biblia que yo pasé a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Él tiene un testamento que está escrito. ¿Cuál es el testamento? La palabra de Dios. ¿Ves? Cuando el padre le deja un testamento al hijo, le deja escrito, acá está. Este es el testamento tuyo. Lo que Dios quiere para ti. La herencia que te corresponde. Aquí está. En la palabra de Dios. Entonces ya la Biblia dejó de ser un libro religioso. Ya la Biblia pasó a ser una herencia. Y si me puedes poner Primera de Timoteo 6:12. Dice así. No. Primera de Timoteo 6:12. Si me puedes poner en la otra versión. Reina Valera. 6:12. Perfecto, ahí estamos. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Quiero que enfocarnos en la parte de arriba. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, Dios nos advierte aún en su palabra que la fe va a tener batalla. La fe va a tener desafíos, la fe va a tener adversidades. Ahora, la pelea de la buena batalla es una pelea con perspectiva de victoria. No es una batalla que voy a ser derrotado, perdón. ¿Sabes cómo sería esto? Es como mirar una película cuando tú le sabes el final. Tú le sabes el final que el príncipe va a rescatar a la princesa del dragón. Y tú sabes que el final es
Ahora, después en el medio hay un montón de luchas. Mientras no sabes el final, puedes estar con duda, wow, las cosas que pasan, pero si le sabes el final, tú la miras tranquilo. Porque ya sabes el final de la película. Bueno, el final de tu película es una vida bendecida. El final de tu película, la última página de tu libro, tiene unas historias hermosas, unas historias maravillosas. Esa es tu vida. Una vida bendecida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, la palabra nos advierte: pelea la buena batalla de la fe. La fe va a tener sus batallas. Y vamos a ir viendo. Si me puedes poner el punto A, por favor, si lo tienes ahí. Punto A. Dice, la fe que nos va a dar victoria es la fe bíblica. Hablamos que la fe va a tener batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Le digo, tranquilo, vamos a salir victoriosos. Ahora, no es cualquier fe. Porque allá afuera todo el mundo dice, hay que tener fe, hay que tener fe. Sí, hay que tener fe. Pero es como una frase muy insípida. No hay sustancia, no hay fundamento. ¿Fe en qué? Fe en una cintita roja, fe en una estampita, fe en una creencia. ¿Fe en qué? La fe que va a ser victoriosa es la fe bíblica. La fe que está apoyada acá. Allá afuera la gente te va a decir, hay que tener fe. Está bien, hay que tener fe. Estás pasando por una adversidad, hay que tener fe. Estás pasando por una situación difícil, hay que tener fe. La pregunta es, ¿fe en qué? Porque la fe es independiente de la palabra de Dios. La fe la puedo apoyar en cualquier cosa, ¿eh? La puedo apoyar en una costumbre, la puedo apoyar en mi propia fuerza, la puedo apoyar en creencias incorrectas, o la fe la apoyo en la palabra de Dios. Y es ahí cuando se ensambló, es ahí cuando se afirmó. Romanos 10:17, si me puedes ayudar. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. La fe que te va a hacer victorioso de las adversidades, de las luchas, de las situaciones difíciles, es la fe que está apoyada en la palabra de Dios, la que escucha la palabra de Dios. Por eso es sumamente importante que tú te hagas este compromiso con Dios de venir a los servicios. Porque es tu fe la que está siendo alimentada. Pero allá afuera, ¿qué nos va a alimentar? ¿Los canales de televisión? ¿Los que escuchamos? No. La fe se va a alimentar de la palabra de Dios. Y por consecuencia viene Hebreos 11. Si me puedes poner Hebreos 11. Es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. Yo tengo una certeza porque Dios lo escribió en su palabra y es una promesa que a mí me corresponde como hijo, que esta situación va a cambiar, sí o sí. Así esté en la cama de un hospital, Dios prometió que Él es un Dios sanador y yo voy a salir de esta situación porque Dios lo ha prometido en su palabra. Y es ahí donde se afirma la fe. Es distinto donde yo no tengo en qué afirmarme. Yo espero una promesa en la palabra de Dios. Mi fe la afirmo en una promesa. No la estoy afirmando en cualquier cosa. Por eso es importante saber palabra. Por eso es importante que vengas a la iglesia. Porque tu fe se está afirmando. Yo no creo en cualquier cosa. Yo no tengo una fe ciega. Mi fe tiene un fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios. Jeremías, vamos a ver promesas. 2 promesas que te queden grabadas. Jeremías 32, 38 al 40. Dice que muchas veces cuando venimos al Señor, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Damos ese paso de fe, salimos del mundo, a adversidad, a situaciones, ese mundo que un caos, y entramos en el reino de Dios. Señor Jesús, te recibo como mi único Señor y Salvador, más allá de las batallas que van a haber aquí. Gente quedó acá, gente que amamos, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos, que todavía no creen, que todavía no se han aferrado a la fe, que todavía no han aceptado a Jesús. Y eso comienza a ser como un cierto peso, una cierta preocupación.
Mira esta promesa del Señor para nuestros seres queridos. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Sigue. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Mira qué bonita promesa. Pero pastor, mi hijo está perdido en la droga, mi hijo está perdido. Tranquilo, es una promesa. Y tú tienes que afirmar tu fe, no en el hijo que está perdido en la droga, es en la promesa de Dios. Y les serán un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, o sea, hasta tus nietos van a ser bendecidos. Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Bendito Dios, dale un aplauso a esa promesa. Dios está diciendo en su palabra, en una herencia que te corresponde, que aunque tus familiares, tus seres queridos estén perdidos en un mundo allá de droga, de incredulidad, de que no quieren saber nada de Dios, que ellos van a venir y que Dios va a ser su Dios y ellos van a ser el pueblo de Dios, y Dios va a cambiar el corazón de ellos y le va a poner temor en el corazón de ellos. Eso es una promesa que yo me afirmo a pesar de las adversidades. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Cómo pastor sirvo? ¿Soy pastor? No todos van a ser pastor. ¿Sabes cómo sirves? Sosteniendo la obra de Dios. Cuando uno pide diezmo y ofrenda, es mucho más que dinero. Tú estás sosteniendo la obra de Dios y estás sirviendo a Dios. Cuando le hablas a alguien allá afuera, cuando invitas a alguien a la iglesia, estás sirviendo a Dios. Cuando ves un necesitado y le hablas de Dios, vamos a la iglesia, todo eso es un servicio a Dios. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. Mira, la provisión. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Dale un fuerte aplauso a esa promesa. ¿Te das cuenta lo lindo que es servir a Dios? O sea, Dios a cada acción que hacemos hacia Él, va a tener una repercusión para bien en nosotros. Él promete que la provisión va a estar siempre. Que Él es nuestro sanador, y aunque esté pasando por momentos difíciles y aunque esté pasando por adversidades, hay una certeza de la fe aquí anclada, de que esta situación va a cambiar, de que esta adversidad que estoy pasando, Dios la va a transformar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra y la fe se afirmó de Él. Punto número B. La fe no es un atributo nuestro, es un fruto del Espíritu Santo. O sea, yo no me puedo, ¿cómo se diría la palabra? Exaltar, yo tengo fe. No. La fe no es nuestra, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, si me puede ayudar con Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Sabes por qué es importante ese fruto? Porque nosotros, ¿qué somos? Chismosos, peleones, conflictivos. No fajamos con todo el mundo, hablamos, nos queremos pelear, doble ánimo, no desanimamos. Eso somos nosotros. Pero si yo comienzo a tener esa intimidad con el Espíritu Santo, esos frutos comienzan a florecer. Y Dios, ¿lo puedo decir? Dios mata el yo, el conflictivo, el peleón, el doble ánimo, el que un día tiene ganas de vivir y el otro día no tiene ganas de vivir. Ese Dios lo mata. Y comienza a surgir el fruto del Espíritu Santo. Mire qué lindo fruto. Y es la fe. ¿Sí me puedes poner el pensamiento, Luna, por favor? Dice así. ¿Lo tienes ahí? Se lo leo. Ok. No. Tenía un pensamiento. No es el punto 3 todavía. Se los leo. Sin intimidad con el Espíritu Santo, jamás experimentaremos una fe verdadera. Sin intimidad con el Espíritu Santo, jamás vas a experimentar una fe verdadera. ¿Te lo puedo explicar de una forma práctica? Kenny, ponme esa adoración que yo te puse. Esto es así tienes que hacer tú.
El tiempo con el Espíritu Santo es innegociable. Todos los días tú tienes que tener un tiempo con el Espíritu Santo. ¿Tienes que orar? Sí, súbelo. Tú tienes que orar. Ora por la familia, ora por la salud, ora por el viaje a Europa, en el crucero que tienes que... Ora por el carro nuevo, por la casa, ora por los hijos. Amén, Dios te lo va a dar, como siempre decimos. Pero el tiempo con el Espíritu Santo, cuando tú le dices, Señor, Espíritu Santo,
Señor, que sea esa persona. Tú me llamaste para algo, Señor. Tú me rescataste de una vida para algo. Que esa fe, yo estoy pasando lucha, adversidades, situaciones en la familia, en la salud, con los hijos, pero solo no la puedo enfrentar. Es con un arma poderosa y es la fe. Ahora, ¿qué batallas va a tener la fe? ¿Qué batalla? Número uno, ¿está bien, pastor, con el diablo? No. Tranquilo, déjalo el diablo ahí al costado. Después le vamos a dar. ¿Con qué va? La fe va a batallar con nuestra impaciencia. En un mundo del microwave, del drive-thru, de la comida rápida, de todo rápido, de todo ya, la fe va a batallar con nuestra impaciencia. Queremos todo ya. Venimos a Dios con una vida destruida de años, y queremos que Dios nos transforme la vida ya. Y no limito a Dios, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Pero si Dios necesita procesos en nosotros, si Dios necesita trabajar en nosotros, no lo va a hacer de un milagro inmediato, Lo va a hacer a través de procesos. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar en nosotros. Pero en un mundo de la comida rápida, de todo rápido, de todo ya, queremos que Dios lo haga en mi tiempo, en mi momento y cuando yo quiero. Cosas Dios irá a hacer así. No limito a Dios. Pero hay otras cosas que Dios no las va a hacer así. En su tiempo y viendo el proceso en nosotros, Dios nos va a responder, pero eso es una batalla. Es una batalla en la fe. Porque todavía vengo a Cristo, estoy cumpliendo. Hay una nube hermosa aquí. Hay una nube hermosa aquí. Es la nube del Señor. Y en eso que queremos todo ya. Apuramos a Dios. Y Dios tranquilo. El proceso que tiene que trabajar en nosotros. Juan 11 del 1 al 6, si me puedes ayudar aquí. El Señor Jesús le avisa que uno de sus grandes amigos, Lázaro, ha muerto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro, que estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No salió corriendo, Él dijo, no, tranquilo, esta enfermedad no es para muerte. Nos quedamos. Ahora, vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver el versículo 20 de ese mismo capítulo. Entonces Marta, cuando llega Jesús a ese lugar, después de esos días que se había quedado, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Por qué se habrá quedado en casa? ¿Estaba ofendida? ¿Estaba enojada? Vamos a ver lo que dice. Si lo puedes poner el 21, sí. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le cayó arriba. O sea, le echó la culpa a él. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes por qué el Señor se quedó un tiempo más? Porque había una creencia judía que la persona podía resucitar al tercer día. Y Marta y María tenían esa creencia. Y Dios quería romper con esa creencia a Jesús. Por eso se quedó un día más. Y esperó un día más. Y cuando llega Jesús, se encuentra con esta situación de que le echan la culpa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Dios estaba trabajando, el Señor, en un proceso en Marta y en María. En un proceso de que en una creencia incorrecta. Que hay muchas creencias incorrectas que tenemos nosotros, que Dios tiene que trabajar en un proceso para ir rompiendo eso. Porque venimos con muchas creencias incorrectas.
Y esos procesos son necesarios. ¿Procesos en quién? En nosotros. Conductas, comportamientos incorrectos, creencias incorrectas. ¿Procesos en quién? En los seres que amamos. Si Dios los rescata así nomás, Dios lo puede hacer, no limito. Pero la idea es que ellos conozcan al Señor. Porque si ellos reciben un milagro del Señor sin conocerlo, nunca se van a acercar al Señor. Nunca se van a acercar. Le darán gloria a la vida, a la suerte, a las circunstancias, pero a Dios nunca se la van a dar. ¿Por qué? Entonces Dios necesita un proceso en ellos. Dios necesita un proceso en ciertas circunstancias en nosotros. En la parte económica, capaz que ganamos 500, 600 y gastamos 700, 800. Cobro 1000 y gasto 1200, donde Dios necesita un proceso de enseñarnos a una buena administración. Un proceso en la salud, donde no cuidamos ni valoramos el templo del Espíritu Santo. Comemos a cualquier hora, tragamos lo que venimos. A las 5 de la mañana me levanto con una Coca-Cola, un cheesecake, un batido de mamey, y como y trago a cualquier hora. Y como y son las 11 de la noche y le meto un plato de arroz, un arroz con frijoles. Y estoy dañando el templo del Espíritu Santo. Estoy dañando el templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios tiene que trabajar en un proceso en nosotros. ¿Por qué? Porque no estoy valorando algo muy valioso que me dio el Señor, que es el cuerpo para poder moverme aquí. Necesitamos un proceso. Y en ese proceso, la fe tiene que estar firme. Porque una cosa es fe para milagros inmediatos, y otra cosa es fe para procesos. Y hay cosas que Dios va a hacer en nosotros que necesitan procesos sí o sí. Y ahí es donde se desilusiona la gente y ahí es donde viene la batalla en la fe. Como no lo veo, como quiero todo ya, y como no lo veo, entonces me desilusiono. Y esa es una batalla. Una batalla que presenta la fe. Punto número 2. ¿Qué otra batalla tiene la fe? La fe va a batallar con las creencias incorrectas arraigadas en nosotros. ¿Sabe lo que significa arraigado? Enraizado. O sea, venimos tan adoctrinados con una cultura religiosa, venimos tan adoctrinados con creencias incorrectas de nuestros países, que Dios tiene que romper con todo eso. Yo vengo de Argentina, donde hay una religión oficial, no la quiero nombrar, para que no me corten el YouTube. Hay una religión oficial donde se cree en los santos, se cree en las velas, se cree en las procesiones. Pero cuando comienzo a ir a la palabra de Dios, nada de eso existe. Y es una batalla. Es una batalla. ¿Por qué? Porque es una batalla con algo que está en mí, que es arraigado. Una creencia mía que está arraigada. Y comienza a haber una lucha. ¿Comienza a haber una lucha en qué? Con el patriotismo. ¿Con los patriotas? Claro. Aquello que si mi país me lo enseñó, si mi país y la cultura me lo enseñó, yo creo que es así, yo creo que es así. Y cuando voy a la palabra de Dios, no es así. Donde Dios tiene que anular a los patriotas. Porque mi país me lo enseñó. Si lo que te enseñó tu país no está en la Biblia, es incorrecto. Donde va a haber batalla, ¿en dónde? Con nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué con nuestras emociones? Y porque si me lo enseñó mi abuela, si me lo enseñó mi mamá, si mamá me lo enseñó, eso es palabra santa, pero si mamá con buenas intenciones nos enseñó con algo que no estaba conforme a la palabra de Dios, no sirve. Y eso es una batalla. Es una batalla emocional. Es una batalla con el patriotismo. Es una batalla con las creencias arraigadas que yo tengo. Donde somos confrontados. Relaciones que tenemos con seres que tanto amamos, que nos enseñaron algo, pero resulta que no es así. ¿Se da cuenta de las batallas que tiene la fe? Porque es importante estar. Si me puedes exponer Marcos 7:13, por favor. Escucha lo que dice aquí. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué es lo que dice
invalidando la palabra de Dios por tradiciones. Y cuando vengo a Cristo, Dios tiene que romper con todo eso. Y eso es una lucha. Para mí, que venía de una creencia de la religión oficial de Argentina, arraigada en mí, a mí me costó soltar todo eso. Porque lo tenía en estampitas, porque lo tenías en cuadros, porque lo tenías en la billetera, porque lo tenía colgado. Y cuando voy a Dios, a la palabra, nada de eso. Entonces fue una confrontación y lo tiré, lo saqué. Pero después me di cuenta de una cosa, lo había tirado, pero no había salido de mi corazón. Todavía seguía arraigado en mi corazón esa creencia. Y eso es una batalla. Déjate guiar por Dios. En este caminar habrá cosas que nos sorprenderán, nos chocarán, pero si Dios lo dice, sigue por este camino. Síguele creyendo a Dios. Va a ser una lucha, va a ser una batalla, claro que lo va a hacer. Porque me lo enseñó mi país, me lo enseñó mi cultura, me lo enseñó el folclore, me lo enseñó mis abuelitos. Es una lucha. Pero si tú obedeces a esto, tu vida va a cambiar para bien. Tu vida va a cambiar para bien. Punto número 3. ¿Con qué va a batallar la fe? La fe va a batallar con lo que vemos y con lo que escuchamos. Qué difícil que es esto. El oído y la vista, si no lo sabemos filtrar, puede ser una gran oposición y una gran batalla a la fe. ¿Escuchó lo que le digo? La fe con lo que va a batallar la fe es con lo que vemos y con lo que escuchamos. Y eso va a ser una gran batalla en la fe. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Y aquí confrontamos a los realistas. Hay que ser realista. Mira lo que estás viendo los hijos en la droga, estás viendo que el matrimonio se está destruyendo, estás viendo una pandemia, estás viendo una recesión mundial. Hay que ser realista. Sí, la realidad dice eso, pero la verdad dice otra cosa. Y hay una confrontación entre la realidad con la verdad. Hay que ser realista. El hijo está perdido en la droga, sí. Esa es la realidad que veo. Pero yo no me muevo por lo que veo. Yo me muevo por lo que dice la palabra de Dios, que dice que lo va a traer, lo va a rescatar, le va a colocar temor en el corazón y él será pueblo de Dios y Dios será su Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios y ahí es donde yo tengo que estar firme. Imagínense Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro. Se encontró hace 4 días que estaba muerto. Una piedra en la tumba y encima los familiares que le echaban la culpa. Mire todo lo que confrontó el Señor Jesús. Y aún así, parado firme en la fe. Parado firme en lo que él creía. Y vio la resurrección de Lázaro. Él la provocó. ¿Qué situación estás enfrentando? ¿Qué estás viendo? Porque las cuentas hablan, ¿eh? Las miramos y hablan. Los bills hablan. El reporte médico del doctor habla. La situación con los hijos habla. Lo que vemos. Génesis 3:1. Si me lo puedes poner. Pero la serpiente que era astuta, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que, note cómo pone en duda la fe, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Con qué batallamos? Con lo que escuchamos. Y este sistema tiene tantos canales para entrar por acá. Tantos canales. Televisión, web, noticias, radio, voces de familiares que amamos, que no viven la fe, que entra acá. Y es una lucha, es una batalla. Lo que oímos, lo que escuchamos, o nos tumba, o seguimos firmes.
Esas son las batallas que vamos a enfrentar. Por eso es fundamental congregarte. Por eso es fundamental que vengas a la iglesia. Porque allá afuera hay una batalla todos los días con lo que vemos, con lo que escuchamos. Y es fundamental porque Dios va a contrarrestar a través de las enseñanzas esa situación. Entonces vienes aquí y sales renovado, sales fortalecido con la palabra de Dios y sales con una fe creyendo que Dios va a cambiar esa situación que estás enfrentando. Por eso es fundamental, porque la fe batalla con todo eso. Te invito a ponerte de pie. Vamos a ver una historia. Vamos a leer bastante. Cuando uno lee mucho la Biblia, es como que lee los primeros capítulos y después se empieza a ir, ¿viste? Empieza a pensar en la ropa que tiene que lavar. Está leyendo, ¿viste? Pero pensando en la ropa que tiene que lavar, mañana que se tiene que levantar a las 6 de la mañana y todo. Pero está leyendo, ¿viste? Entonces, concentrado en lo que vamos a leer, ¿ok? Porque son varios versículos. Pero vamos a ver, Jairo, un hombre importante, pasó por una situación difícil. ¿Cuál es la situación difícil? Su hija estaba agonizando. Entonces va a Jesús para pedir el milagro, pero va a notar todas las batallas que tuvo este hombre y cómo le siguió creyendo. Vamos a ver del verso 21. Si me lo puedes poner, Benzo. Pasando otra vez Jesús una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Seguimos. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ojo, un hombre que tuvo que romper con su estatus, su prestigio, un principal de la sinagoga que se arrodillara a los pies del Señor, es que estaba matando su yo, porque ellos tenían un sistema de creencias, como una persona de este estatus se va a arrodillar ante el Señor, pero la situación lo obligó a arrodillarse. Rompió con su yo. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, escuche cómo profetizó. Mi hija está agonizando y se está muriendo. No, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo es tu lenguaje ante la situación que estás pasando? Nada, pastor, impasible. Impasible. Mis hijos no van a salir de esa situación, el matrimonio no va más, la situación está pésima, no consigo trabajo. ¿Cómo es tu lenguaje ante la situación? Mira el lenguaje de Jairo. Ven y pon tus manos sobre ellas para que seas salva y vivirá. Seguimos. 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Seguimos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Señor Jesús lo escuchó. Bueno, vamos, y vamos para allá. ¿Y qué es lo que pasó en el medio de esa situación cuando iban a resucitar la hija de Jairo? Pero una mujer que desde hacía 8 años había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y le tocó su manto. Cuando notas esta historia, después lo vamos a ver en otra prédica. Es muy fuerte lo que pasó aquí. Una mujer que podría ser apedreada por la situación, porque cuando la mujer estaba en sus días, no podía salir a la calle. Se tenía como que apartar. Entonces, y ella salió jugándose la vida. Podía ser apedreada, pero sin embargo no, salió. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Seguimos, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Seguimos. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30. Luego Jesús, conociendo él mismo el poder que había salido de él, volviéndose, hey, ¿qué pasó? Dice Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Alguien me tocó distinto, Seguimos. Sus discípulos le dijeron, ¿ves? Hay una multitud que te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Alguien lo había tocado distinto a Jesús. Alguien de la multitud había venido con un deseo de ver alguna manifestación de su poder. ¿Cómo vienes a la iglesia?
¿Vienes por un hábito o vienes con un deseo de provocar algo de Dios? ¿Cómo vienes a la iglesia? Porque Dios tiene que decir esto de ti. Alguien me ha tocado. ¿Por qué? Porque poder ha salido de mí. Algo pasó en mí. Alguien me tocó distinto. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Sí. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. 34. Y él le dijo, aquí nos paramos. Jairo, que venía, mi hija está gravemente enferma, pon las manos sobre ella. Y se encuentra con una situación. Jesús se pone a conversar con la mujer. Pudo haber dicho, no, a mí me toca, yo llegué primero para el milagro, a mí me corresponde, que ella espere. No. Señor Jesús se puso a conversar con ella. ¿Con qué batalló Jairo ahí? Con la impaciencia. Claro. ¿Y qué dijo? Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, otra batalla en la fe de Jairo. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga, no desconocidos, gente de su casa, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué batalla en la vida de Jairo? Llegó buscando un milagro el Señor Jesús y se mete una persona todavía buscando el milagro y el Señor se pone a conversar con la persona. Cuando lo saca de esa situación, vamos Señor, que mi hija se muere, van para allá y vienen con la noticia. No moleste más al maestro. Tu hija se murió. Y no cualquiera, los de la casa. Aquellos que tienen un poder emocional en nosotros. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo el principal de la sinagoga, Jairo, no temas. Cree sola. Jairo, que no vaya a salir de tu boca una palabra de incredulidad. Cree solamente. Ponme una adoración, la que estaba sonando. Cree solamente. Ahí hubo una batalla. Primero estaba batallando con la impaciencia y después con lo que le habían dicho. Seguimos, 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan y hermano de Jacob. ¿Cuánto podemos sacar de esta enseñanza, por Dios? El circuito íntimo. No, esto no cree. Muchacho, ¿quién cree? Tú, vamos. ¿Con quién te juntas? ¿La gente cree en el milagro que estás esperando? ¿O con las palabras te lo está matando? ¿Con quién te juntas? Mira el circuito íntimo de Jesús. Hey, esto no cree. Muchachos, vamos, seguimos. 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Otra situación en Jairo. Empezó a mirar ¿qué? El alboroto, los llantos, la incredulidad, la desesperanza. Mire todo lo que enfrentaba Jairo. ¿Será que enfrentamos esas situaciones nosotros? 39. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 40. Y se burlaban de él. ¡Ay, otra luz! Batalla en la fe. Sí tenemos para sacar de esta historia. ¿Con qué va a batallar la fe? Con la burla. ¿Cómo que estás creyendo que tus familiares van a ser restaurados? ¿Qué va a creer? A este le lavaron la casa. A este le lavaron la cabeza. No sé, está creyendo ahí, está yendo a una iglesia, que le están diciendo que los hijos van a salir de la droga, que el matrimonio está siendo restaurado, no sé, una locura en la cabeza. Esas son batallas que vamos a tener. La burla. Y se burlaban, mas él echando fuera a todos. Otra vez el circuito íntimo. ¿Quién cree?
Ok, tomó al padre y a la madre de la niña, ellos creían. Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. El circuito íntimo. No entró cualquiera, ¿eh? Por eso el circuito íntimo en nosotros es muy importante. Porque hay seres que amamos mucho, pero no viven la fe todavía. No están en un nivel de fe para creer en el milagro que estamos esperando. Eso es una batalla. 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Dale un fuerte aplauso al Señor. Súbeme la adoración. ¿Con qué estás batallando? ¿Con qué estás batallando?